Bienvenidos todos a este ciclo de conferencias que he llamado Instalaciones de gas sin tanto cuento. En esta oportunidad para hablar sobre unidades de medida asociadas a la concentración de gas, perteneciente al módulo de metrología. La primera pregunta que deberíamos hacernos en este momento es, bueno, ¿y esto para qué es que me va a servir? La pregunta es muy importante, ya sea que seamos instaladores, reparadores o inspectores, en algún momento tendremos que determinar la concentración de gases en el ambiente. Por ejemplo, si lo que estamos viendo es hermeticidad, pues será importante determinar la concentración de gas combustible en un ambiente determinado. O si lo que estamos evaluando es monóxido de carbono, pues tendremos que determinar la concentración de monóxido de carbono en un recinto determinado. Vamos entonces a iniciar con esta conferencia. Las unidades de medida que veremos en esta conferencia son tres: porcentaje en volumen, partes por millón y porcentaje LEL. ¿Por qué esas tres? Porque son las tres unidades de medida que nos encontraremos en los equipos que utilizamos para instalaciones de gas. Hasta hace algún tiempo todos los equipos venían únicamente en partes por millón, al menos los equipos que yo manejaba. Pero poco a poco se han ido actualizando, han incluido en su software la posibilidad de cambiar la unidad de medida a estas tres, ya sea a partes por millón, a porcentaje de volumen o porcentaje LEL. Esa es la razón por la cual vamos a hablar de esas tres unidades. Vamos a empezar por porcentaje en volumen. ¿Por qué porcentaje en volumen? Porque es la que nosotros utilizamos de manera natural. Cuando hablamos de porcentaje en volumen es como hablar de porcentaje simplemente, que es una cantidad en un total que son 100 partes. De esa manera hablamos de algo que tiene el 20%, el 50% o el 100% y lo hacemos casi de manera natural. Miremos entonces estos tres ejemplos. Aquí tenemos, diríamos que tres recintos en los cuales tenemos un gas combustible representado en azul y en blanco podría ser el aire. Entonces, en el primer recinto tenemos 0% en volumen, donde tenemos 0% de gas combustible y 100% de aire. En el segundo recinto tenemos la mitad de gas combustible y la mitad de aire, y entonces este porcentaje sería el 50%. Y en el tercer recinto tendremos 100% de gas combustible y 0% de aire. Es importante decir que para efectos de esta conferencia, aquí está a un lado el gas combustible y al otro el aire, pero en la realidad, por el comportamiento natural de los gases, pues lo que tendríamos es un gas disperso en todo el recinto con un 50% de concentración. Ahora miremos lo más práctico todavía. Resulta que nosotros estamos midiendo una concentración, pues digamos que de monóxido de carbono en un recinto como este que tenemos aquí. Es decir, yo tengo mi equipo de medición de monóxido de carbono y en ese recinto hay 1% de monóxido de carbono. ¿Qué quiere decir que haya el 1% de monóxido de carbono? 1% en volumen. Que de las 100 partes en total de ese recinto, 99 partes son de aire y el 1%, una parte, es de monóxido de carbono. Hasta ahí funciona muy bien el tema. Pero ¿qué pasa si la concentración es mucho más bajita que esa? ¿Qué pasa si tengo un recinto parecido a este, pero que no tiene 1% en volumen? Que tiene una concentración 10.000 veces más bajita que el 1%. Es decir, en ese caso, si lo mido en porcentaje en volumen, tendría el 0.0001%. Pensemos entonces que nos toca reportar ese dato. Entonces yo le digo a un cliente, a un usuario, bueno, acabo de hacer la medición de monóxido de carbono y resulta que la concentración es del 0.0001%. Lo primero que diría un cliente en esas condiciones es, uy, venga, pero esa cantidad es muy bajita, eso es despreciable. Pero no necesariamente es así, al ser el monóxido de carbono un gas tan nocivo. Pero eso sería lo que nos da la medición, 0.0001%. Entonces pensemos que al ver eso apareció una persona y dijo, venga, entonces esa unidad no es tan adecuada para medir concentraciones tan bajitas. Mejor cojamos y ya no dividamos el recinto en 100 partes, sino que dividámoslo en 1.000.000 de partes.
Es ahí como apareció la unidad partículas por millón o partes por millón. No nos confundamos con eso. Eso es exactamente lo mismo que hablar porcentaje en volumen. Lo que pasa es que la base, el universo, ya no van a ser 100 partes, sino 1.000.000 de partes. Miremoslo entonces en este caso. Este es el segundo recinto del que acabamos de hablar. Entonces, al lado izquierdo, la unidad porcentaje en volumen sería 0.0001% en volumen, una cantidad aparentemente despreciable, pero si yo ya no divido en 100 partes, sino en 1.000.000 de partes, pues el resultado sería una parte por millón. Ahora, pensémoslo de manera práctica. Para reportar esa concentración en particular, ¿qué es más fácil? ¿Decir que tiene 0.0001% o una parte por millón? Pues si están de acuerdo conmigo, es más fácil hablar de partes por millón, hacer una concentración tan baja. No nos confundamos entonces. Estamos por ahora comparando la unidad porcentaje en volumen con partes por millón y decimos que es exactamente lo mismo. Lo único es que en una la base son 100 partes y en la otra la base son 1.000.000 de partes. Pero yo puedo medir cualquier concentración, ya sea en la una o ya sea en la otra. Lo que pasa es que me va a dar un número o muy alto y fácil de manejar o muy bajo y o difícil de manejar. Miremos este otro ejemplo. Supongamos que voy a medir la concentración de un recinto que tiene una concentración de la mitad del gas combustible. Mitad es gas combustible o mitad es monóxido de carbono y mitad es aire. Es decir, 50% si hablamos de porcentaje en volumen. ¿Cuánto sería entonces si hablamos en partes por millón? Pues sería la mitad de 1.000.000 que es la base, es decir, 500.000 partes por millón. Es decir, es lo mismo decir 50% en volumen que 500.000 partes por millón. ¿Qué sería más fácil para mí en este caso? Pues hablar de 50% en volumen, porque si yo digo no, lo que pasa es que ese recinto tiene 500.000 partes por millón, pues es un número aparentemente muy grande, siendo exactamente lo mismo que el 50%. Entonces, ya me entendieron de qué se trata el juego entonces de estas dos unidades, porcentaje en volumen y partes por millón. Ahora, en algún momento vamos a necesitar convertir una unidad en la otra. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿y cómo convierto una unidad en la otra? El tema se hace con una regla de 3 simple. Tenemos que saber cómo se trabaja una regla de 3. Básicamente, como toda regla de 3 simple, debe iniciar con una relación conocida. En este caso, la relación conocida es que el 100% en volumen es igual a 1.000.000 de partes por millón. Vamos a tener una columna de porcentaje en volumen y una columna de partes por millón y simplemente voy a colocar la cifra conocida ya sea en la columna de porcentaje en volumen o en la columna de partes por millón. Vamos a verlo con un ejemplo. Quiero saber, por ejemplo, en este momento, ¿a cuántas partes por millón equivale una concentración del 28% en volumen? Entonces, hago mi regla de 3, 100% en volumen es igual a 1.000.000 de partes por millón, y como la concentración conocida que tengo es del 28% en volumen, la ubico en porcentaje en volumen. Entonces tengo que 28% en volumen y la incógnita quedaría en partes por millón, que es la unidad que quiero conocer. En temas prácticos lo debería leer de la siguiente forma. Si 100% en volumen equivale a 1.000.000 de partes por millón, entonces el 28% en volumen, ¿a qué cantidad de partes por millón equivale? ¿Cómo se resuelve una regla de 3 simple? Entonces multiplico en este caso, como la X está aquí, multiplico 28 por 1.000.000 y lo divido entre 100 y eso nos da 280.000 partes por millón. Es decir, que el 28% en volumen equivale a 280.000 partes por millón. Bueno, y ahora vamos a hablar de la unidad de medida que nos queda faltando, que es porcentaje LEL. Antes de hablar de porcentaje LEL, tenemos que repasar los conceptos de límites de explosividad de los gases combustibles. Vamos a hablar específicamente del gas natural, que es el con el que trabajamos nosotros,
Pero antes de evaluar los límites de explosividad tenemos que revisar este triangulito muy conocido como el triángulo de fuego. De lo que nos habla este triángulo es de los tres elementos que sí o sí deben estar presentes para poder que haya combustión. Y estos son el oxígeno, debe haber calor o chispa y un combustible que en este caso es el gas combustible. Lo importante de este triángulo no es solo que los elementos deben existir, sino que deben existir en unas cantidades específicas. Especialmente hablamos del oxígeno y del gas combustible, ya que si no están estas cantidades específicas, simplemente no va a generarse combustión. Entonces, al hablar de cantidades específicas, se nos establecen unos rangos de combustión o de explosividad, donde va a haber un límite inferior, un límite superior, que lo podemos ver representado en esta gráfica. Entonces, si vemos aquí al inicio tenemos 0%, esta es concentración de gas combustible, 0% de gas combustible y seguramente acá al final tendríamos 100% de gas combustible. Entonces, ¿qué sucede? Empezamos a aumentar la concentración de gas combustible hasta llegar a un límite inferior de explosividad, que es el límite en el cual se podría generar una atmósfera explosiva. Y posterior va a haber un límite superior de explosividad que sería la máxima concentración de gas combustible en la cual se podría presentar una atmósfera explosiva. De ahí para allá no importa que exista gas combustible y oxígeno, en teoría no tendría por qué generarse combustión. Entonces, estos límites que están aquí en color rojo, que están entre un límite inferior y un límite superior, es lo que podríamos llamar un rango de explosividad, que para el gas natural podríamos decir que está entre el 5% para el límite inferior y el 15% en volumen para el límite superior. Veámoslo de otra forma. Esta es una gráfica parecida a la anterior. Entonces, tenemos el límite inferior de explosividad aquí en este momento. Entonces, hacia el lado izquierdo del límite inferior de explosividad lo que vamos a tener es mucho oxígeno y muy poco gas combustible en el 5%. En este lado izquierdo no tendría por qué, en teoría, haber combustión. Y en el límite superior de explosividad, más allá del límite superior, lo que tendría es mucho gas y poco oxígeno, estamos en el 15%, por lo cual tampoco debería, en teoría, haber combustión. Entonces, los límites de explosividad o el rango de explosividad se encontraría en esta zona intermedia que estaría entre el 5 y el 15%. ¿Cómo lo veríamos de manera práctica? Bueno, pensemos en el recinto que nos sirvió de ejemplo en los primeros casos, donde tenemos un recinto con 100 partes. Supongamos que yo solo de manera teórica divido el recinto en 100 partes. 5 de esas partes serían de gas combustible o gas natural. Entonces, si yo tengo 5% de gas natural y 95% de aire, en ese momento estaríamos en el límite inferior de explosividad y en teoría se empezarían desde ahí a generar atmósferas explosivas. Y el límite superior sería tener las 100 partes y tener el 15% de gas natural y en ese caso el 85% de aire. En ese caso, ese sería la máxima cantidad de gas natural que yo podría tener para que se genere una atmósfera explosiva. En teoría, si yo cambio del 15 al 16%, ya tendría demasiado gas natural y el tema no tendría por qué explotar. No importa que yo cogiera un cerillo y lo prendiera en ese recinto, en teoría, como siempre lo digo. Es muy importante para nosotros que entendamos el concepto de los límites de explosividad, especialmente en el del límite inferior de explosividad. Y es importante que entendamos el concepto y que podamos establecer una definición por nosotros mismos. Por ejemplo, si este es el límite inferior de explosividad, yo podría decir que es la mínima concentración de gas combustible que se necesita para generar una atmósfera explosiva, por ejemplo. O también podría decir
que es la máxima concentración de gas combustible antes de que se comiencen a generar atmósferas explosivas. Y de esa manera quedaría entendido que yo comprendo el concepto claramente. Hablemos del límite, de los límites de explosividad para las dos unidades que ya vimos, que son porcentaje en volumen y partes por millón. Entonces, ya les dije en la primera parte que es exactamente lo mismo, simplemente es la forma como presentamos la información. En ese caso, si hablamos de porcentaje en volumen, hablamos del 5%, y si hablamos de partes por millón, hablamos de 50.000 partes por millón. Estas cantidades son exactamente iguales y no nos podemos confundir ahí. Que yo diga 5% en volumen es lo mismo que decir 50.000 partes por millón. ¿Cuál es la diferencia? Que en porcentaje en volumen estoy dividiendo el universo en 100 partes, que vienen de por ciento, y en partes por millón estoy dividiendo el universo en 1.000.000 de partes. Entonces sería lo mismo yo coger 5 partes de estas 100 que coger 50.000 partes de este millón. Lo mismo aplica para el límite superior de explosividad, que sería 15% en volumen y 150.000 partes por millón. Ahora sí, habiendo entendido esos conceptos, podemos entrar a revisar qué es porcentaje LEL. O sea, pensemos a quién se le ocurrió esa vaina. ¿Por qué sacar una unidad que se llame porcentaje LEL? Bueno, lo que pasó fue que en algún momento a alguien le pareció buena idea establecer una unidad de medida que nos dijera qué tan cerca estamos del límite inferior de explosividad. Recordemos que por LEL es límite inferior de explosividad en inglés, Low Explosive Level, es en inglés. Entonces, alguien dijo, bueno, a mí me parece importante determinar qué tanto me hace falta para llegar a ese límite inferior de explosividad. O sea que esa persona cogió el 5% en volumen o las 150.000 partes por millón y las convirtió en el 100% de esta unidad. Miremoslo gráficamente. Miremoslo gráficamente. Entonces, en la parte superior tengo 50.000 partes por millón que equivalen al 100% LEL, igual que el 5% en volumen equivalen al 5% LEL. O sea, lo que hizo esa persona fue coger este límite inferior de explosividad y convertirlo en el 100% de la unidad. Es decir, que cuando yo tenga 100% LEL es que acabe de llegar al límite inferior de explosividad. Es decir, 100% LEL igual a 5% en volumen igual a 50.000 partes por millón. Vamos entonces a revisar qué sucedería en el momento que necesitemos convertir una unidad en otra. Por ejemplo, ¿qué pasa si necesitamos convertir porcentaje en volumen a porcentaje LEL? Entonces, como les dije inicialmente, es una regla de 3 simple que arranca con una relación conocida. La relación conocida es que el 5% en volumen es igual al 100% LEL. Tenemos entonces columna de porcentaje en volumen, columna de porcentaje LEL, y en la parte baja pues vamos a colocar el dato conocido en la columna que sea. Lo mismo sería de partes por millón a porcentaje LEL. La relación conocida sería 50.000 partes por millón equivalen a 100% LEL. Tenemos columna de partes por millón y columna de porcentaje LEL. Miremoslo con un ejemplo práctico. Dice el ejemplo, ¿a qué porcentaje LEL corresponden 10.000 partes por millón? ¿Cómo estructuraríamos la regla de 3? Entonces, 50.000 partes por millón equivalen a 100% LEL y el dato conocido lo tengo en partes por millón. Entonces lo ubico en la columna de partes por millón y la X lo ubico en la columna de porcentaje LEL, que es la unidad que quiero conocer. La lectura de la regla de 3 sería la siguiente. Si 50.000 partes por millón equivalen a 100% LEL, entonces 10.000 partes por millón, ¿a qué porcentaje LEL equivale? En ese caso, multiplico 10.000 por 100 y lo divido entre 50.000, lo cual me da el 20%. Es decir, que 10.000 partes por millón equivalen al 20% LEL.
Bueno, después de la presentación del tema podemos entonces llegar a unas conclusiones importantes en este momento. La primera es que definitivamente el tema es más sencillo de lo que parece. Tenemos tres unidades de medida de concentración que son porcentaje en volumen, partes por millón y porcentaje LEL. Y estas tres unidades nos sirven exactamente para lo mismo. Entonces, no se nos puede olvidar, si tenemos nuestro equipo de medición y este equipo cuenta con una tecla que nos permite cambiar las unidades de medida, lo que tenemos que entender cuando hundimos esa tecla, lo que está haciendo el equipo en realidad es cambiar la forma en que nos está presentando la información a nosotros, pero el equipo no está volviendo a medir ni está haciendo ninguna actividad diferente porque la concentración es exactamente la misma. Lo único que hace el equipo es cambiar los números que nos presenta. Entonces, podríamos decir como guía que la unidad partículas por millón va a ser más útil si lo que vamos a medir son concentraciones muy bajas, y porcentaje en volumen va a ser más útil para concentraciones un poco más altas. Si lo que quiero es mirar qué tan cerca estoy del límite inferior de explosividad, pues podría utilizar la unidad porcentaje LEL que está como directamente diseñada para ese fin. Ahora, por encima de lo que estamos hablando, no se nos puede olvidar que la directriz general la del marco regulatorio. En Colombia tenemos el Reglamento Técnico de Instalaciones para Suministro de Gas Combustible, que nos dice que para cuando vamos a hablar de hermeticidad, pues nos da unas referencias en porcentaje en volumen, y si vamos a hablar de medición de monóxido de carbono, nos da la referencia en partes por millón. Ahora, ¿por qué nosotros medimos acá hermeticidad también en partes por millón? Porque necesitamos que el equipo nos dé la medida para concentraciones muy bajas. Porque si es una concentración muy baja, pues seguramente la concentración sería 0.000 algo, y el equipo no tendría la cantidad de presentarnos con los dígitos la concentración que está censando. En ese sentido, pues es más útil hacerlo en partes por millón en el caso de nosotros. Bueno, espero que esta información haya sido de utilidad para ustedes. Los espero en próximas conferencias.